Muy bien. Buenas tardes a todos, a todas, entonces, mucho gusto. Como les decía, este espacio de retroalimentación es para resolver dudas, para revisar de nuevo en mayor profundidad, ¿cierto? Algunos textos, algunas de la actividad y temas que hayan revisado con la profesora Sandra. Bien, vamos entonces hoy día a revisar los microcuentos. Ya la idea es que vayan recordando un poco y vayan reconociendo algunas de las estrategias, ¿cierto? Que son típicas y que son muy comunes en los microcuentos. Vamos entonces, voy a compartir pantalla y cualquier duda me van consultando. Bien, vamos entonces. De todas maneras, este material ustedes ya lo tienen, ya se lo volví a subir igual al Classroom de la asignatura, ya, pero se supone que ya lo revisaron con Sandra, así que no lo voy a revisar en tanta profundidad, sino más bien para que vayamos recordando. ¿Ya? Bien, denme un segundo mientras está cargando. Cuéntenme ustedes, por lo que han revisado del microcuento, ¿qué caracteriza a un microcuento? ¿De qué trata? ¿Cómo lo describirían ustedes? ¿Qué es el microcuento? ¿Qué entienden por microcuento ustedes? Un cuento corto, ¿no? Es como un cuento corto, ¿cierto? Y tiene muchos personajes, pocos personajes. ¿Qué pasa con la historia? ¿Qué me podrían contar? El microcuento, si mal no recuerdo, tiene pocos personajes ¿Ya? y, y el final Más es como... inesperado, ¿verdad? Sí. Sí, ¿cierto? Es como más inesperado. Bien. Esas son algunas de las características. Vamos a retomar algunas ya para ir reforzando. En el primer Power que ustedes vieron sobre el microcuento, aparecía una reflexión de Siria Grandet que decía: todos tenemos un talento a expresar y compartir. Si lo llevamos a la acción, indudablemente encontraremos nuestra prosperidad. Esa reflexión, ¿verdad?, apuntaba a que no todas las personas somos iguales, ¿cierto? O sea, cada uno tiene distintas habilidades, distintos talentos, y la gracia, ¿cierto?, está en descubrir cuál es nuestro talento. O sea, por eso está esta idea, esta teoría de las inteligencias múltiples, donde, por ejemplo, hay personas que tienen más habilidades para el lenguaje, otras que tienen más habilidades artísticas, ¿cierto? Otras más habilidades físicas para las matemáticas, para la música, etcétera, habilidad también social, ¿ya? Hay tantas habilidades como personas hay, entonces, en el fondo, si todavía no descubren como su talento, nunca es tarde para buscarlo, ¿cierto? Descubrir en qué soy bueno, qué me gusta hacer también. El talento muchas veces va muy de la mano con aquello que me gusta hacer también. Bien, el objetivo que ustedes han ido revisando en estas clases es el objetivo 12, que tiene que ver con la escritura justamente, ¿ya? Donde uno aplica de manera flexible y creativa la importancia en todo lo que tiene que ver con los cuentos, con la poesía, el género dramático, por ejemplo, que son todos subgéneros de la literatura, siempre está presente la creatividad. Entonces, aquello que ustedes pueden agregar de novedoso, aquello que ustedes pueden agregar de su propia forma de ver la vida, de sus propios pensamientos y su propia idea, siempre va a ser muy interesante porque tiene que ver con esa creatividad, con la imaginación. Entonces la idea es poner en práctica estas habilidades por medio de esta expresión escrita. Entonces, conociendo las características del género y también adecuándolo en este caso a estos propósitos de escritura, que en este caso era escribir un microcuento, que ustedes fuesen capaces de escribir su propio microcuento. Bien, primero leyeron, ¿cierto?, este microcuento El talento, ¿cierto?, de Alejandro Jodorowsky. Lo voy a releer y lo vamos a comentar rápidamente, que decía, y que también iba muy de la mano con la reflexión que aparecía al principio. Maestro, tengo un problema con mi hijo. Me trajo la nota del colegio, una alta calificación en dibujo y una pésima calificación en matemáticas. ¿Qué harás?, dijo el maestro. Lo pondré de inmediato a tomar clases particulares con un profesor de matemáticas. Necio, ponlo de inmediato a tomar clases particulares con un profesor de dibujo. Todos servimos para algo, pero no todos servimos para lo mismo. ¿Qué reflexión les nacía, cierto, con este microcuento? ¿A qué apuntaba este microcuento? ¿Qué buscaba provocar? ¿Qué reflexión les nace a partir de esta historia del talento? ¿Qué reflexión buscaba, cierto, el autor acá? Que las personas tienen que explotar su talento. Ya, desarrollar, ¿cierto? Más que explotar, desarrollar, ¿cierto? O sea, que todos tienen un talento distinto, como decíamos, y todos podemos desarrollarlo, ¿cierto? Pero necesitamos a alguien que nos impulse a desarrollar ese talento, ¿ya? Bien, me imagino que estas preguntas ya las vieron, así que no las voy a revisar.
Después vieron el microcuento de Marco de Nevi, La Soledad. Marco de Nevi es un excelente microcuentista, muy interesante, escribe microrelato también, porque microcuento no es lo mismo que microrelato, ya, porque el microrelato es un poco más extenso en cuanto a la cantidad de páginas. En cambio, un microcuento puede ser tan breve como este de Augusto Monterroso, que dice: cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí. Ese microcuento, aunque ustedes no lo crean, o sea, de hecho, de por sí es un microcuento, que en una oración, inclusive una frase, perfectamente podría ser un microcuento, porque no hay un número mínimo de palabras. Se llama, ¿cierto?, La Soledad. Así se titula este microcuento de Marco de Nevi, y que ustedes me imagino que ya leyeron, pero al pensar en la soledad, ¿por qué creen que alguien puede sentirse solo? ¿Qué cosas podría hacer o motivar que alguien se sintiera solo, por ejemplo? Yo creo que todo algún momento podemos habernos sentido solos, ¿cierto? ¿Y qué creen que motiva a veces a las personas a que les nazca ese sentimiento? ¿Por qué una persona se podría sentir sola? ¿Qué piensan ustedes? A ver, Valentina o Sofía, ¿alguien que pudiera comentar? Por los pensamientos, me dice Martina. Ya, muy bien, por los pensamientos ya. ¿Y qué tipo de pensamientos podría hacerse sentir sola una persona? Ya, porque no está recibiendo apoyo, dice Sofía, muy bien. ¿Y por qué más? ¿Cierto? O sea, a veces nos sentimos incomprendidos, ¿cierto? Yo creo que más de alguna vez le ha pasado que se sienten que no son comprendidos, ¿ya? Entonces, yo creo que ese sentimiento podría pasarnos a muchos, ¿verdad? Bien, al protagonista del microcuento que ustedes me imagino que ya leyeron, que vamos a releer, que era La Soledad, justamente él se sentía incomprendido, ¿ya? Sentía que las otras personas no captaban lo que él quería expresarse, y vamos a ver si esto cambia o no cambia. Dispuesto a convertirse en el primer orador de la ciudad, se encerró en su casa y a solas. Durante muchos años practicó el arte de la oratoria. El arte de la oratoria es el arte del buen hablar, de la buena expresión, ¿cierto? Y la retórica, como se conocía en la antigüedad griega, pulía cada frase, cada inflexión de la voz, cada silencio. O sea, se esforzaba muchísimo por expresarse bien. Ensayaba ademanes, gestos, pasos. O sea, todo lo que tiene que ver con el lenguaje paraverbal. Era capaz de repetir una y mil veces un vocablo hasta que el sonido alcanzase la perfección, y entre tanto se negó a recibir a nadie, a conversar con nadie. Temía que los demás le corrompiesen el estilo, le contagiasen sus trivialidades, o sea, sus insignificancias, sus torpezas de dicción, de modulación, esas rústicas modulaciones con que habla el pueblo. Cuando finalmente decidió que no le quedaba nada por aprender, salió de su casa, se encaminó al ágora. El ágora era la plaza pública para los griegos, y en presencia de la multitud pronunció su primer discurso. Nadie entendió una palabra. ¿Qué idioma es ese?, preguntaban los curiosos. Algunos se rieron, otros le arrojaron piedras, la mayoría se fue a presenciar las exhibiciones de los cómicos. ¿Qué le pasó al protagonista de este microcuento? ¿Cuál fue el problema que se le presentó? ¿Cuál es el conflicto acá? ¿Qué problema se le presentó a este protagonista? ¿Qué creen ustedes? Que era muy perfeccionista. Era muy perfeccionista. ¿Qué le pasó? ¿La perfección le ayudó finalmente o no lo ayudó mucho? No le ayudó mucho. Parece que no le ayudó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al final pasó tanto tiempo y en realidad él no encontró nadie que lo pudiera entender. O sea, se esforzó tanto y finalmente tampoco lo entendieron. ¿Pero por qué? Acá hay algo, un trasfondo, que el idioma, nuestra lengua, va cambiando constantemente. La lengua, el idioma no es algo muerto, es algo vivo. Ustedes cada vez que hablan, cada vez que conversan con alguien, están dando cuenta del idioma, y el idioma se va activando y se retroalimenta constantemente. Entonces siempre va cambiando. Entonces alguien que se encerró tanto tiempo, por muy perfecto que haya sido su forma de expresarse para el momento en que él estuvo, ¿cierto?, preparándose, pero resulta que como la lengua, el idioma está en continuo movimiento, las otras personas ya no entendían lo que él decía porque el idioma cambió, porque habían frases, habían palabras que habían cambiado.
porque el ser humano de por sí es un ser social, ¿ya? Va por ese lado la reflexión, ¿ya? Muy bien. Las preguntas, me imagino que ya las revisaron, así que no voy a volver sobre ellas, ¿ya? Bien, recordemos algunas características y definiciones sobre, cierto, el microcuento. Como bien decían al principio, es una brevísima, ¿verdad? Muy breve construcción del género narrativo, mucho más, cierto, breve que la novela y también más breve que un cuento. Y también, inclusive puede escribirse en un párrafo, como les decía, una oración, como en el caso del microcuento de Augusto Monterroso, ¿ya? Inclusive frases también. Pero no es el resumen de un cuento más largo, sino que también tiene su propia estructura del personaje, de inicio, desarrollo, ¿cierto? El conflicto y el desenlace, pero de manera mucho más acotada. Existe un concurso a nivel nacional que se llama Santiago en 100 palabras, de hecho le compartí la página en este Classroom, ¿ya? Para que lo revisaran. Y justamente ahí hay muchos microcuentos que, claro, el formato es de no más de 100 palabras. ¿Sabes? En 100 palabras máximo, tú tienes que haber escrito una historia con todas sus características, que vamos a revisar ahora. ¿Ya? Entonces, la idea, bueno, a veces el conflicto no siempre tiene que ser resuelto, como es bastante breve, pero al menos sí tiene que ser planteado. También se lo conoce como microrrelato, pero microrrelato es un poco más extenso que el microcuento, puede ser de un par de páginas, unas 2 páginas, una página. La minificción, pero minificción es más bien por los temas que aborda, y minicuento es más o menos equivalente, pero igual hay algunas diferencias con el microcuento. Ya, pero eso depende del autor. El microcuento tiene un origen bastante antiguo, en todo lo que fueron las fábulas, ¿cierto? Ustedes saben, ¿se acuerdan cuáles son las características de la fábula? ¿Por qué se caracteriza una fábula? ¿Qué me podría decir? Por ejemplo, esta fábula de la liebre y la tortuga, todos estos cuentos como para niños, por ejemplo, de la Caperucita Roja es una fábula, los tres cerditos es una fábula. ¿Por qué se caracterizan esas fábulas? ¿Qué características tienen? ¿Por qué da enseñanza? Por tener enseñanza. Ya tiene una enseñanza, ¿y qué más? Ya, muy bien, pero además de la enseñanza, ¿qué más? Algo que es evidente. Porque sus protagonistas son animales. Exacto, también, ¿verdad? Además de la enseñanza, es porque los protagonistas son animales personificados. Ahí tenemos una figura literaria, ¿cierto? La personificación, que es cuando un ser, que en este caso los animales, tienen características humanas, pero no son humanos, ¿ya? Entonces, eso son las fábulas. Y las parábolas, que aparecen mucho más en la Biblia, ¿cierto? Como la parábola del buen samaritano, la del hijo pródigo, tantas otras parábolas que aparecen en la Biblia, ¿cierto? Que tiene esa relación de también una enseñanza detrás. Y los ejemplarios medievales, recuerden ustedes que la Edad Media era una época muy marcada por la influencia de la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia en ese tiempo, bueno, hasta el día de hoy, pero en ese tiempo sobre todo, buscaba siempre ejemplarizar, buscaba educar a la población, ya a través de la moral y las buenas costumbres. Entonces los ejemplarios ciertos medievales tenían que ver con eso, esa enseñanza moral de parte de textos de la Iglesia, ¿ya? Pero sobre todo, en el siglo XX va a haber un auge de los microcuentos, pero ya no con estas ideas como anteriores, a pesar que pueden tomar rasgos de parábola, de fábula, sino más bien con otras historias, con otras características que vamos a revisar ahora, como esto de los finales inesperados, entre otras, ¿ya? Y esto está dado también porque la gente ya no tiene tanto tiempo para leer grandes novelas, largos cuentos, sino más bien vivimos en una sociedad muy rápida, donde todo es muy deprisa. Entonces, el microcuento sobre todo se va a cultivar a nivel mundial, pero en Hispanoamérica específicamente se va a cultivar bastante. Entonces el microcuento es un género bastante moderno, ¿ya? Y que ya tenía su antecedente en el poeta y escritor nicaragüense Rubén Darío, que también es muy recomendable si quisieran conocerlo. Bien, como bien decíamos, entre sus características principales está la brevedad, ya no más de 2 páginas, máximo una, ya, pero puede ser un párrafo, inclusive un par de líneas o oraciones. Es un texto narrativo que nos cuenta una historia, pero no es como un refrán, no es como un refrán que dice más vale en pájaro en mano que 100 volando, o camarón que se duerme se lo lleva la corriente. El microcuento puede empezar con Había una vez, por ejemplo, que es típico de los cuentos de Disney, pero tienen que tener ojo ahí de que si empiezan con Había una vez, que el tema que ustedes van a desarrollar en ese microcuento no sea tampoco, o sea, tenga que ver como con la historia maravillosa, fantástica, y no con algo tan cotidiano, porque el Había una vez, empezar, ¿cierto?, con esa frase implica más bien
¿cierto? Algo más de un cuento fantástico maravilloso. Había una vez un camarón que se durmió. Después leyeron, ¿cierto?, para dar cuenta de esta brevedad, un cuento de arena de Jairo Aníbal Niño, escritor, perdón, colombiano, que dice así. Un día la ciudad desapareció, de cara al desierto y con los pies hundidos en la arena. Todos comprendieron que durante 30 largos años habían estado viviendo en un espejismo. ¿De qué trata este microcuento? Lo interesante de los microcuentos no es solamente lo que te cuenta, no es solamente lo que dice de manera explícita, sino también el mensaje que hay oculto. Acá, evidentemente, uno puede ver que sí, trata de un desierto, en los desiertos hay espejismo, pero resulta que así como en Chile hubo una dictadura, un gobierno militar que duró, ¿cierto?, aproximadamente unos 20 años, ¿cierto?, poco menos, 17 años más o menos, ¿cierto? Pero en otras partes de Latinoamérica también hubo dictadura, ¿ya? Y en Colombia también la hubo, y esa duró aproximadamente unos 30 años. Teniendo eso antecedente, conociendo la nacionalidad también del escritor, y también esto como intertexto, ¿cierto? Con un intertexto de la relación también que hay con otros textos y con la vida diaria, ¿cierto? Un intertexto con este contexto histórico de las dictaduras, ya sea en Colombia o en otras partes del mundo, nos hace interpretar de otra forma este microcuento, ¿ya? Esos 30 largos años que habían vivido en el espejismo está haciendo una crítica implícita, soslayada a las dictaduras latinoamericanas, ¿ya? Eso está ahí y eso se ve cuando uno hace un análisis más profundo, es cierto, de la historia, en este caso de los microcuentos, ¿ya? Entonces siempre los microcuentos van a tener un sentido literal y un sentido más profundo, más oculto, más connotativo. También tenemos muchos juegos con el lenguaje, ¿cierto? Por ejemplo, este microcuento de acá, que se llama Noción del Tiempo, que tiene que ver con un juego con los días, que es de Jan Llévenes, autor chileno. Dice, pongan atención cómo se ocupan los días acá. Me levanto lunes mandando un correo, luego me lavo los dientes con martes contestando el teléfono, entonces tomo desayuno las miércoles junto con el cliente y llego jueves a la reunión todo atrasado, mientras que trabajo y trabajo hasta que salgo las viernes para poder descansar y por fin ver televisión solo un sábado antes de acostarme en mi domingo, después de poner el despertador para mañana. Qué rápido pasa la semana. Bien. Pregunta para ustedes. En esta primera parte que hice, me levanto el lunes mandando un correo. Ese lunes, ¿a qué será sinónimo de qué, según cómo lo ocupa el autor acá? ¿Por qué lo podríamos reemplazar esa palabra lunes? Me levanto lunes mandando un correo. El lunes, el primer día de la semana, ¿cierto? Si lo ¿En lleváramos la mañana? en la mañana, ¿cierto? Primera hora de la mañana, ¿cierto? Porque acá está haciendo el juego de la equivalencia de los días de la semana con las horas de un día. Entonces se levanta lunes, o sea, se levanta temprano, o se levanta en la mañana, mandando un correo. Luego me lavo los dientes con martes, contestando el teléfono. Ese martes, ¿qué función cumple ahí? ¿Qué habrá querido decir ahí él? Me lavo los dientes con martes, contestando el teléfono. El martes con un poco más de prisa, ¿cierto? Más rápido que el lunes, ¿verdad? Y está avanzando la semana, puede ser entonces, me lavo los dientes con prisa o de manera rápida contestando el teléfono. Entonces tomo desayuno a las miércoles junto con el cliente. El miércoles está a mitad de la semana más o menos, ¿cierto? Casi llegar a la mitad de la semana. Entonces, ¿con qué hora del día podrá ser equivalente? ¿Con qué hora del día podríamos relacionar el día miércoles, según lo que dice este autor? ¿Qué piensan ustedes? Entonces tomo desayuno los miércoles junto con el cliente. ¿Qué hora del día podrá ser al atardecer? ¿Dice alguno? ¿Qué más piensa algún otro? Relean ahí, me dice, entonces tomo desayuno los Como a las 12. miércoles como al mediodía, ¿cierto? Muy bien. Entonces tomo desayuno a las miércoles al mediodía, ¿verdad? Junto con el cliente. Y llego jueves a la reunión todo atrasado. El día jueves ya está casi llegando al final de la semana y casi llega al fin de semana. Entonces, el jueves, ¿qué representará? Es como llegar tarde, ¿cierto? Y llego jueves a la reunión todo atrasado,
Mientras que trabajo y trabajo hasta que salgo a las viernes para poder descansar. Y el día viernes, ¿qué hora del día o qué horario será salir a las viernes? ¿Qué creen ustedes? Salir a las viernes, ¿qué significará? Y trabajo hasta que salgo a las viernes para poder descansar. ¿En la tarde? ¿Ya? ¿Pero será en la tarde? Porque si, ya habíamos dicho que el jueves era como la tarde, ¿cierto? Andar, claro, llegar tarde, llegar atrasado. ¿El viernes qué día, qué hora podrá ser más o menos? ¿O qué horario más o menos? Al anochecer. Sí, cierto, más bien como el anochecer, ¿cierto? Y trabajo hasta que salgo las viernes, o sea, cuando ya anocheció, para poder descansar. Si se fijan, los días de la semana acá van tomando como esta característica de los distintos momentos del día, ¿ya? Y por fin ver televisión solo un sábado, antes de acostarme en mi domingo, después de poner el despertador para mañana. Qué rápido pasa la semana, ¿cierto? Así se le pasa muy rápido. ¿Cuál habrá sido la intención? ¿Por qué alguien habrá querido escribir de esta forma, ¿cierto?, sobre sus días de la semana? ¿Qué lo habrá motivado, creen ustedes? ¿Le ha pasado, por ejemplo, que a veces la semana se le pasa muy rápido y otras veces muy lento? Generalmente cuando uno está haciendo algo que le gusta, el tiempo se pasa muy rápido. Pero cuando alguien hace algo que está como obligado a hacerlo, ya como que el tiempo se pasa lento. Entonces como que en realidad un poco seguramente le pasó eso, ¿cierto? Que él se le pasaba muy rápido, o sea, muy lenta la semana. Entonces quiso llevarlo a la literatura y quiso expresar él todo lo contrario. Si la semana se me pasa lenta, dice él seguramente, ¿por qué no hago algo donde la semana pase más rápido? Entonces, ahí también está la creatividad del autor, ¿ya? Muy bien. Otro tipo de estrategia o técnica es la intertextualidad. La intertextualidad, como les decía, es la relación de un texto con otro, o con una película, o con una música, o con un libro, o con una historia, o con una experiencia que no haya pasado, entre tantas cosas, ¿ya? Todo podría ser un intertexto en realidad, ¿ya? Y también está asociado a la parodia, por ejemplo, que es como burlarse de algo, pero de manera más bien irónica. El pastiche, que es como una mezcla, la inversión, el spin-off, entre otras. ¿Ya? Dice, para mirarte mejor, de Juan Armando Eppel, chileno. Si uno piensa, ¿en qué piensa cuando dice para mirarte mejor? ¿Hay algún cuento, alguna fábula que ocupe esa frase, para mirarte mejor? ¿Caperucita? La caperucita roja, ¿cierto? Cuando llega la caperucita donde la abuela, ¿cierto? En la cabaña, pero resulta que ya no estaba la abuela, sino que se la había comido el lobo, ¿cierto? Le dice, ella le pregunta, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes, abuela? Para mirarte mejor. Después le dice, ¿por qué tienes esa boca, esas orejas tan grandes, abuela? Para escucharte mejor, ¿cierto? Y después le dice, ¿por qué tienes esa boca tan grande? Para comerte mejor. Y ahí se la come, ¿cierto? Se supone según la fábula, ¿ya? Bien, aquí pasa un intertexto porque toma, es cierto, la fábula de la Caperucita Roja, pero la lleva un poco más a la realidad. Dice, aunque te aceche con las mismas ansias, rondando siempre tu esquina, hoy no podríamos reconocernos como antes. Tú ya no usas esa capita roja que causaba revuelos cuando pasabas por la feria del Parque Forestal en Santiago, hojeando libros o admirando cuadros, y yo no me atrevo ni a sonreírte con esta boca desdentada. Seguramente, ella era una jovencita cuando este caballero era un señor, a lo mejor más o menos maduro, ya, y resulta que el tiempo pasa. Y entonces él miraba siempre a esta jovencita, la encontraba muy bonita, y resulta que él envejeció, por eso tiene su boca desdentada, y ella también, ya no es la jovencita, sino ella ahora también debe ser una mujer más madura. Entonces, claro, entonces a él ya lo avergüenza mirarla, ¿cierto? Sonreírle con su boca sin diente, ¿ya? Es un poco lo que dice ese microcuento, ¿ya? Bien, después de la intertextualidad, también tenemos otras técnicas, como bien decían ustedes al principio, que es el final sorpresivo, final inesperado, ¿ya? Que son finales más bien abruptos e impredecibles que de alguna manera nos dejan pensando, ¿ya? Nos hace reflexionar. Por ejemplo, llamada de emergencia, dice, tan pronto colgó el teléfono, se montó en su moto y condujo a toda velocidad. Si pensamos que alguien va rápido, a toda velocidad, debe ser por y dice llamado de emergencia, o sea, ¿cuál habrá sido la emergencia? Esquivando todos los autos y ignorando las luces rojas de los semáforos.
Si la pizza se enfriaba, no se la pagaban. Ahí viene el final inesperado, o sea, uno podría, cierto, imaginarse, porque podría haber sido un accidente, que podría haber sido una situación peligrosa, qué sé yo, pero no, era simplemente que se le había enfriado la pizza, pero a lo mejor como era un repartidor, quizá era su primer día de trabajo, quizás supongamos, a lo mejor era muy importante para él entregar a buena hora esa pizza, ¿ya? También tenemos el humor y la ironía, pero el humor no son chistes simplemente, sino más bien tiene como un rasgo más elaborado el humor, ¿ya? Donde aparece la ironía, que es esta burla disimulada, o el sarcasmo, que es una burla hiriente, cruel, mordaz, ¿ya? Por ejemplo, lo seguía usando a pesar de que ya se encontraba totalmente recuperado de su rodilla, porque según él, con esto me obedecen más los nietos, ¿cierto? Y tenemos un abuelo que probablemente se dio cuenta que sus nietos, que nunca le hacían caso, ojalá que ustedes no hagan eso con su abuelo, ¿verdad? Se dio cuenta él que a lo mejor sus nietos le hacían mucho más caso, ¿cierto? Cuando él estaba como más, se hacía como para estar un poco más inválido, ¿cierto? Le costaba caminar cuando usaba su bastón. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo que no esté claro? ¿Se van recordando de esto o no? ¿Sí? ¿Todo claro o no? Chicos, chicas, ¿va quedando claro? Sí, profe, Sí, todo claro acá. profe. Ya, muy bien. Para mí, por lo Ya, menos. ya, muy bien. Voy a pasar la asistencia, ya yo creo que ahora ya llegaron varios, ya para que me vayan diciendo presente, ya van activando su micrófono. Pía Abarca, está presente, ¿cierto? Pía, parece que la vi conectada. Joaquín Alanís, Presente. muy bien. Martina Álvarez, deme un segundo, voy a sacar la pantalla porque se pone más lento. Deme un segundo. Presente. Muy bien, deme un segundo. Muy bien, entonces vamos a seguir con el otro PowerPoint, que lo vamos a ver muy rápidamente, que era, cierto, reflexionar un poco sobre las distintas estrategias y técnicas de los microcuentos. Nosotros ya revisamos algunas de las características, y ustedes me imagino que hicieron la revisión entre los compañeros, ¿cierto? La revisión entre pares cuando hicieron sus microcuentos. ¿Les fue útil revisar los microcuentos entre ustedes o no? ¿Cómo fue esa experiencia de revisar entre ustedes los microcuentos, de darse consejos? ¿Cómo fue eso? ¿Les gustó eso o no? ¿O no estaban muy acostumbrados? ¿Cómo fue esa experiencia de revisión entre pares o de revisar entre ustedes sus microcuentos? Profe, ¿Sí? profe, yo tengo una queja porque es que yo hice el microcuento y me tocó con el Renato y el Renato jamás me envió la cosa. Ya, ojo con eso, mire, la revisión entre pares, no sé cómo lo habrá hecho Sandra, pero uno tiene que evaluar también los comentarios que te hace el compañero. No puede haber que un compañero no te haga ningún comentario, ¿ya? Por muy bueno que sea tu microcuento, te tiene que hacer algún comentario igual, porque uno siempre puede mejorar. Entonces siempre hay algo que te debería poder él aconsejar a la otra persona, ¿ya? Así que ahora lo invito a ustedes cuando hagan esas actividades de revisión entre sus compañeros, ser responsables con eso y realmente ayudar a sus compañeros, así como para que sus compañeros lo ayuden a ustedes a mejorar sus cuentos, sus actividades. La idea es que ustedes también apoyen a sus compañeros, le den consejos, le den sugerencias, ¿ya? Así que para que no les pase de nuevo eso, Profe, ¿ya? yo ni compañero tenía. Ya, pucha, La ya, profe dijo que me iba a poner un compañero y nunca me lo puso. ya, pucha, ahí tienen que conversarlo con ella, pero no, pero bueno, ahí tienen que ver cómo lo pueden solucionar. O la misma compañera que no le dieron retroalimentación, podrían haber trabajado juntas, pues ahí se retroalimentan, ¿cierto? Bien, ya revisamos el cuento de Marco de Nevi, ¿ya? Y bien, la actividad era, claro, ¿cuál era el punto de vista? Claro, que buscaba este autor del cuento y todas las otras preguntas, pero en realidad no vamos a adentrarnos en ellas porque ya lo revisamos. Ya, simplemente quedémonos con esta idea, que hay 5 claves que son importantes, ¿verdad? Para el microcuento, que ser breve, sin perder el impacto, ya, porque a veces entre más breve, más impactante puede ser el mensaje. No olvidarnos de crear una historia interesante, escribir un final que sea inesperado también ayuda bastante, y también atender esta idea de los tres pocos, de los pocos personajes, que no necesariamente es solamente uno, pero pueden ser uno, dos, máximo tres quizás, poco tiempo, porque tiene que ser bastante breve, y poco escenario, o sea, ojalá solamente un lugar en el que suceda la historia, ¿ya? Y que sea un lenguaje preciso, amplio también para todo tipo de público, ¿ya? Esos son como los principales consejos.
También hay otros consejos tales como que a veces uno puede usar personajes conocidos, como tomar esta idea de la fábula, como lo vimos en este microcuento que tomaba la de la Caperucita Roja, ¿ya? Utilizar un título, claro que el título, porque el título siempre sintetiza la trama de la historia, entonces que el título también tenga mucha relación con la historia, también ayuda. Ir incursionando, descubrir, atreverse a buscar distintas formas de escritura, y la elipsis tiene que ver con la omisión. Siempre en un microcuento no tienen que decirlo todo, tienen que dejar algún detalle, algo para la interpretación del lector, para que el lector también sea más activo en la actividad. ¿Ya? Bien, en los 15 minutos que nos quedan de clase, vamos a retroalimentar, ¿cierto? Juntos, ya, ¿cierto? Los distintos microcuentos que Sandra me lo compartió de lo que llevan. Vamos por Pía Abarca. Pía, mire, voy a leer el suyo, lo vamos a ir comentando, ya. La idea es que usted me diga qué tal le parecen estas sugerencias. Dice: a una niña le gustaba mucho leer. Un día fue a la biblioteca y empezó a leer. Cuando cogía un libro y se lo leía, el libro volvía a la biblioteca volando. Me gustó bastante. Tiene ese final inesperado, ¿cierto? Que nos hace ver, descubrir la magia del libro, ¿cierto? Del libro que vuela, que es una metáfora, ¿cierto? Ya, bastante bonito. De hecho, hay un cortometraje que trata sobre eso mismo también. Me gustó. ¿Pero alguien le daría alguna sugerencia más a la compañera? ¿Cómo creen que podríamos mejorar un poco más ese microcuento? ¿Qué le hubiese gustado que apareciera ahí, por ejemplo? Por ejemplo, ahí quizá podría haber sido, no solamente porque ella habla de la lectura en general, pero podría haber sido un tipo de libro. A ver, ¿cómo hubiese quedado? A ver, una niña le gustaba mucho leer. Un día fue a la biblioteca y empezó a leer, ¿ya? Pero a lo mejor ahí podría haber pasado otra cosa también, no solamente leer de inmediato, ¿ya? A lo mejor a una niña le gustaba mucho leer, un día fue a la biblioteca, ¿cierto? Y algo llamaba su atención, por ejemplo. Y algo llamó su atención. Y se quedó ahí detenida observando, por ejemplo, ¿cierto? Y ese algo que llamó la atención nos hace pensar qué fue ese algo que llamó la atención. Entonces ahí uno ya está activando un poco más la participación del lector. Buscó, podría haber puesto así como buscó, ¿cierto? Entre los libros, y se dio cuenta que uno de ellos salió volando. No sé, o sea, hay una forma de agregar algunos detalles que a lo mejor lo podrían hacer más interesante, ¿ya? Pero ustedes son libres de ver si es que agregan más detalle o no, ¿ya? También está, hay un microcuento acá de Martina Álvarez, que dice, después parece que le hizo varias modificaciones, la historia de una madre y su hija. Marcela, la madre, Marcela 40 y su hija Daniela 15, habían sido por mucho tiempo maltratadas por el padre de Marcela, tanto que ella decidió escapar e irse con su hija. Ya, cuando irse, antes de, o sea, ese e irse, ese e no va con, no va con H. La H solamente se pone cuando lo que viene después, la conjugación termina en participio, ado, edo, ido. Ahí recién se pone una H cuando hay una vocal, ¿ya? Y los nombres personales, o sea, los nombres propios, como Marcela, siempre llevan mayúscula, la primera letra, ¿ya? Bien, dice, habían sido por mucho tiempo maltratadas por el padre de Marcela, tanto que ella decidió escapar e irse con su hija. Ella vivía en Estados Unidos, también es nombre propio, así que nombre de ciudad, con mayúscula, y antes de la coma, perdón, antes del pero, siempre va una coma, pero era española y Daniela igual, así que las dos tomaron un vuelo a España. Una vez allá fueron a la casa de la abuela de Daniela para que las acogiera una vez en la puerta, para que las acogiera, coma, una vez en la puerta no sabrían lo que pasaría adentro. Ese final está bien inesperado y bien llamativo, ¿cierto? El final me gustó porque ya venía de una situación de violencia y te queda como pensando, a lo mejor le irá a pasar lo mismo. Ya, después parece que lo mejoró un poco. Después dice, eh, Marcela y su hija Daniela habían sido por mucho tiempo maltratadas por el padre de Marcela, tanto que ella decidió escaparse e irse con su hija. Ella vivía en Estados Unidos, pero era española y Daniela igual, así que las dos tomaron un vuelo a España. Una vez allá fueron a la casa de la abuela de Daniela para que las acogiera una vez, para que la acogiera. Una vez en la puerta no sabrían lo que pasaría adentro. Ya, y después lo amplió. Al llegar a casa de la abuela de Daniela, tocaron la puerta 3 veces. Ya, ahí le puso más historia.
y esas 3 veces también resulta bien interesante porque deja como el misterio. Al ver que no habría nadie, al ver que no habría nadie, decidieron entrar, punto seguido, ya, a este microcuento le falta bastante el uso de la coma y de la puntuación, ya, así que ojo con eso. Una vez dentro, encontraron todos los muebles dado vueltas, sillas tiradas, cojines en el piso, etc. Ellas al ver lo que pasaba, de inmediato buscaron si había alguien dentro. Cuando se adentraron más en la casa, pudieron ver que el causante de todo eso fue el perro de la señora Trinidad, abuela de Daniela. Una vez vieron que estaba todo bien, hablaron con la abuela y decidieron vivir juntas ya. Ahí siento que se alargó mucho esta vez. Estaba bastante interesante, me gustó más que las otras 2 partes anteriores. Lo que sí, yo no hubiese agregado al tiro lo del perro, ¿ya? Sino que lo hubiese agregado más suspenso. Por ejemplo, ellas al ver lo que pasaba de inmediato buscaron si había alguien dentro. Cuando se adentraron más en la casa, pudieron, ya. Ahí yo lo hubiese modificado. Se iban adentrando más en la casa. De repente se encontraron un mueble dado vuelta. Se atemorizaron, se asustaron, dado lo último que le había sucedido, ¿ya? Y eso te deja pensando qué fue lo que les pasó, por qué estaban con miedo, ¿ya? Uno no dice que recibieron violencia, ¿ya? Después, por ejemplo, podrían decir, la niña, ¿cierto? Se llamaba Daniela, si no me equivoco, ¿cierto? Daniela se fue a ocultar detrás de un sillón. No sabía, temiendo de lo que podría suceder. Su madre buscó por toda la casa a ver si descubría algo. Nada por aquí, nada por allá, nada detrás de los cajones, nada detrás del velador, nada en la cocina, nada en el patio. Sin embargo, el temor empezaba a crecer. Ya, cosas así. Entonces ahí ustedes van creando la atmósfera. Ya, y después ahí puede aparecer el perro y todo lo demás. Pero entonces tienen que crear siempre una atmósfera en la historia. Y eso lo hace bien interesante. Ah, ya. Sí, pero es que todos esos detalles, es que si ustedes lo ocupan bien, no importa que quede un poco más largo, ¿ya? Pero si esos detalles te ayudan a generar una buena atmósfera de la historia, también sirve bastante, ¿ya? Para que lo vayan reflexionando igual, ¿ya? Bien. Después hay uno déjenme mirar acá, de Bruno Araya, ¿ya? Que dice, uy, perdón, 1000 lágrimas. Mi hermana solo me observó, tilde la última O. Mi hermana solo me observó, en un momento se acerca, ya, punto seguido, pero mayúscula, en un momento se acerca lentamente hacia mí, tilde en ese mí, me habla con un tono suave y nostálgico, desvié, con tilde en la última E, desvié cada una de sus miradas y despacio mis pocas lágrimas caen en su hombro, llamando la atención de mi hermana. Me miró, con tilde la O, y lo único que pensé fue abrazarla, pero mi orgullo no lo aceptó. Ya, siempre antes del pero va una coma. Lo voy a releer, ya, pero voy a releer el segundo. Dice, mi hermana solo me observó, ya lo voy a leer como, aunque le falten las tildes, ya. Mi hermana solo me observó en un momento, se acerca lentamente hacia mí, me habla con un tono suave y nostálgico, desvié cada una de sus miradas y despacio, mis pocas lágrimas caen en su hombro, llamando la atención de mi hermana. Me miró y lo único que pensé fue abrazarla, pero mi orgullo no lo aceptó. Ya, está interesante la atmósfera que se está generando ahí como los sentimientos, pero siento que le falta un poco más de conocer el por qué estaba llorando. A ver, vayamos viendo. Dice, mi hermana solo me observó. Ya, hasta ahí está muy bien. En un momento se acerca lentamente hacia mí. Bien. Me habla con un tono suave y nostálgico. Bien. Desvié. Ya, ahí debería ir un pero, por ejemplo. Pero desvié cada una de sus miradas. Y despacio, mis pocas lágrimas cayeron en su hombro. ¿Ya? Eh, Ahí podría, en vez de decir como llamando la atención de mi hermana, claro, igual podría ser eso, pero a ver cómo quedaría. Claro. Mm, ya, a ver, mis pocas lágrimas cayeron en su hombro, llamando la atención de ella, porque ya dijo hermana, llamando la atención de ella. Me miró y lo único que pensé fue abrazarla, pero mi orgullo no lo aceptó. Sí, en realidad no está mal, ¿ah? A lo mejor no sería necesario agregar algo más, ya solamente arreglar el tema de la puntuación, ¿ya? O alguien sugiere agregar algo más en ese microcuento.
¿O creen que está bien ahí? A mí igual me suena bien, no sé si está necesario agregar algo más, pero sí arreglaría lo que les decía de la puntuación, ¿ya? O sea, más que sí, la puntuación y las tildes, ¿ya? Después de acá dice Villanueva. Mi cuento será de básquetbol, una historia. Ah, no, pero parece que ahí no está. Ahí como que simplemente anotó lo que va a hacer. Mi cuento será de básquetbol, una historia en la que se pueda superar todo para llegar a la NBA. Ya, que es la mejor liga del mundo, ya. Bien. ¿Qué? A ver, ¿está Ayar? ¿Ayar está? ¿Está o no? ¿Sí? ¿Qué creen que cómo podría desarrollar el compañero este cuento, que él quiere hacerlo sobre básquetbol? A lo mejor podría ser un deportista que su sueño siempre fue desde niño, a lo mejor el básquetbol, ser un gran basquetbolista. Y a lo mejor un día fue con su papá, por ejemplo, a mirar un juego de básquetbol, y está su equipo favorito de la NBA, de la liga, ¿cierto? Ahí, y él, y justo, claro, la pelota cayó cerca de él, y él la tomó con sus manos, por ejemplo. Y tuvo la oportunidad a lo mejor de conocer en ese momento, ¿cierto?, a uno de sus basquetbolistas favoritos, y le autografió, no sé, el balón o qué sé yo. Entonces, y ahí pueden armar una historia más o menos, o alguna otra cosa que a ustedes se les ocurra, ¿ya? Pero ahí se pueden surgir hartas cosas dependiendo de la creatividad. Después tenemos a Florencia, que dice la dictadura. Nunca pensó, bueno, y la dictadura ya no abre un intertexto, así que el título está bien bueno. Nunca pensó que llegaría ese momento, sabiendo que pasaría, intentó relajarse, se intentó debatir del lado, respirar y esperar a que entre ellos siguieran hablando. ¿Qué entre ellos? Ese está de más, ¿ya? Que entre ellos siguieran hablando. Tenía tantas cosas que decir y contradecir. Quería enseñarle a todos esos idiotas que obligadamente la sacaban a patada del lugar más hermoso del mundo para torturarla en estúpidas ideologías. Cuando iba a levantar la voz, escuchó de lado: ¿no vas a comer del pollo, cariño? Ya, del, ese del debe ser una contracción, ya no tiene que ser de él, sino del, ya, y faltaba una O, ¿sí? O sea, perdón, un tilde al lado, donde dice, cuando iba a levantar la voz, escuchó, no escucho, escuchó, ¿ya? Ideologías también hay que, es IDO, con IDE, ¿ya? Pero en general está bien, ¿eh? Está bien, me gustó o sea, falta mejorar la redacción, pero está bien, está buena la historia. Después le parece que lo mejora, dice, nunca pensó que llegaría ese momento, sabiendo que pasaría, intentó relajarse, respirar y esperar a que entre ellos siguieran hablando. Que entre ellos siguieran hablando. O sea, ahí se genera una atmósfera bien interesante igual. Tenía tantas cosas que decir y contradecir, quería sacudirle el polvo a todos esos idiotas que obligadamente la sacaban a patadas del hogar más hermoso del mundo, para torturarla con estúpidas ideologías. Cuando iba a levantar la voz, escuchó de lado. Ya, yo siento que ahí sí es un final inesperado, pero es muy abrupto, demasiado abrupto el cambio y no veo la transición. ¿Ya? La idea de un final inesperado es que también te haga reflexionar, pero reflexionar en relación a la misma protagonista, en este caso, ¿ya? Y no siento que el final en este caso contribuya a causar una reflexión, simplemente como que hay un choque, una ruptura nomás. Entonces, habría que trabajar un poco mejor ese final, ¿ya? Claro, como quizás podría haber pasado otra cosa cuando iba a levantar la voz. Ahí, ¿qué se le ocurre que podría pasar? ¿Qué creen que podría pasar ahí? Justo cuando ella iba a levantar la voz. ¿Qué otra cosa podría pasar? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se le ocurre, chicos, chicas? Que llegue el milico y dispare, no sé. No será muy abrupto, no, yo creo que es muy radical ya. No, porque supone que eso ya no está ocurriendo ahora. O sea, me refiero, a ver, habría que ser como cuando iba a levantar la voz, ¿qué pudo haber escuchado? ¿O qué podría haberle pasado? A ver. em, Ujú. Cuando iba a levantar la voz, a lo mejor escuchó a alguien que la llamaba por su nombre, ¿ya? Y a lo mejor que la llamaba por su nombre, coma, ese nombre que tanto tiempo pasó sin escuchar, ¿ya? O una cosa así, o sea, por ejemplo,
Por ejemplo, ahí se pondría en discusión el tema de la identidad, porque cuando en esta época la identidad se pierde un poco, o sea, quién soy realmente no, uno ya no pasa a ser alguien, sino que pasa a ser como un objeto, ¿verdad? Porque ella fue sometida a tortura, entonces a lo mejor podría ser un juego ahí interesante con el nombre. Cuando iba a levantar la voz, escuchó a alguien que la llamaba por su nombre, punto seguido a lo mejor o una coma, ese nombre que había olvidado durante 17 largos años, por ejemplo. ¿Ya? Y de eso durante 17 largos años, sin hablar de dictadura, como la dictadura en Chile duró más o menos ese tiempo, ya hay un intertexto directo con eso. Entonces las personas, sin saber que se está hablando de esa época de Chile, pueden hacer la relación por la época y por la cantidad de años. Entonces a veces no es necesario nombrar algo directamente, sino insinuarlo, decirlo, pero cierto, que las personas lo interpreten. Recuerden que es importante para los microcuentos que el lector pueda interpretar también. ¿Ya? Yo creo que con esto que voy a leer ahora ya vamos cerrando. Dice, a ver, este no puedo ver de quién es, denme un segundo. Es de Paz Castillo. Dos jóvenes hermanos ambiciosos y jóvenes, ya. Ahí dice dos jóvenes hermanos, entonces ese joven está redundante, no es necesario que esté de nuevo, ¿ya? O dos hermanos, podría haber sido dos hermanos ambiciosos y jóvenes, y ahí queda mejor. Dos hermanos ambiciosos y jóvenes habían decidido aventurarse a uno de los lugares más peligrosos que habían tenido la osadía de siquiera imaginar. Los hermanos en su travesía hasta el gran tesoro pasaron por grandes retos, los cuales fueron superados con gran proeza y valentía, todos hasta el último, el cual fue una sorpresa para ambos. Tallado en piedra estaba escrito el destino de uno de ellos, el cual era la muerte. Punto seguido debería ser. Tal mensaje horrorizó, tilde la última O, al hermano menor, el cual inmediatamente se negó y trató, tilde la O, de convencer a su hermano, coma, el cual parecía no hacer caso a sus advertencias. Cuando el más pequeño, es un más de adverbio de cantidad, tilde la A, cuando el más pequeño había decidido irse, coma, el mayor lo arrastró, tilde la O, dentro de la cueva donde lo mató a sangre fría para lograr quedarse con la recompensa. Una vez el hombre trajo la sangre de su inocente hermano, se encontró con la sorpresa de que en la cueva no se encontraba. No está mal, pero está demasiado descriptivo. ¿Ya? Un microcuento no tiene que ser tan descriptivo. Antes tenía, dice, dos jóvenes hermanos apasionados por la aventura, ambos muy unidos y pobres, los hermanos en busca de riqueza decidieron seguir el rastro de una antigua leyenda. ¿Ya? Ahí tiene los dos extremos. En uno es muy breve y el otro es muy extenso. En este que es más extenso es demasiado descriptivo. Describir no está mal, pero tienen que tener ojo con las descripciones. ¿Ya? Porque acá dice, dos hermanos, ambiciosos y jóvenes, habían decidido aventurarse a uno de los lugares más peligrosos. No sé si es necesario decir que es uno de los lugares más peligrosos. Podrían haber quedado solamente, habían decidido aventurarse, ¿ya? Y después de describirlo, era un lugar al que nunca hubiesen tenido la osadía ni siquiera de imaginar, ¿ya? Y ahí a uno ya empieza a generar la atmósfera. Esto de los grandes retos, las proezas superadas, no creo que sea tan necesario, ¿ya? Pero se podría decir, cada uno de las situaciones que tuvieron que vivir, tuvieron que sacar su máxima valentía, ¿ya? En un momento inesperado algo los tomó por sorpresa. Tallado en piedra estaba escrito el destino de uno de ellos. A veces entre menos cantidad de cosas haya, menos información, pero pero que sea más evidente para causar esa atmósfera, en este caso una atmósfera de miedo, una atmósfera de terror, de suspenso, les va a resultar bastante interesante, ya para que trabajen en eso. ¿Alguien más, antes que cerremos la clase, quiere que revise su microcuento o no? ¿Qué les parecen estas sugerencias? ¿Están de acuerdo? ¿Qué piensan? ¿Les sirven? ¿No les sirven? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué podrían comentar? No, profe, usted tenía razón con el mío, si el mío está más largo que Esperanza Pobre. Ya, muy bien. Ya, no, pero se puede arreglar, ya todo siempre se puede mejorar. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera comentar? Profe, yo sí lo mandé y no me apareció. ¿Usted cómo aparece usted? No. Me llamo Florencia Caroca y no estaba. Florencia. Deje mirar de nuevo, a ver. ¿No estará más abajo? A ver, deje mirar, a ver. Eh, Gustavo, Daniela, Benjamín, Carolina,
Renato, Kevin, Patricia, Sofía, Amaro, Yanka, Luciano, Diego, Alondra, Amanda, Carla, Bastián, Salón, Damaris, Bruno, Gabriela. No encuentro el que dice usted. ¿Lo ven? Ah, que nos están viendo en la pantalla, ¿cierto? No, deme un segundo. Estamos en la hora, sí. Pero, ¿cuándo tienen que entregar este cuento, este microcuento? ¿Cuándo tienen que entregar el definitivo? ¿Tienen plazo o no? Como para terminar de revisarlo en la próxima clase. No sé, profe. Yo Ya. tampoco sé. Ya. A ver si alguien más, si quieren revisamos uno más. ¿Quién quiere que le revise el suyo antes de cerrar la clase? Ah, ya, entonces a lo mejor podemos, pregúntenle, bueno, igual le voy a preguntar a Sandra si podemos en la próxima clase también seguir revisándolos para que le dé un poco más de tiempo, ¿ya? A lo mejor si conversan con ella y lo revisamos, ¿les parece? ¿Les parece hacer eso para poder volver a revisarlo o no? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen, chicos, chicas? Está bien, profe. Ya, bien, sí, para que vayan a almorzar, ¿ya? Así que muy bien, agradezco la asistencia. No sé si alguien más llegó después que había pasado la asistencia. ¿Llegó alguien más después o no? ¿No? Bien, bueno, espero que les digan a sus compañeros para que se conecten, porque la idea es que estén presentes, ¿ya? Y un gusto conocerlos, ¿ya? Este va a ser nuestro horario entonces para la retroalimentación. Cualquier duda que tengan, por ejemplo, ahora sobre sus microcuentos, me pueden escribir y lo ayudo a darle ideas para ver si podemos mejorarlo, ¿ya? Eso, cuídense mucho, espero que les haya gustado la clase, espero que les haya servido, ¿ya? Que estén muy bien. Chao a todos, a todas. Chao, chao. Chao. Oh, Profe, profe. algo, Cuídense. con Amaro. Igual. Chao, chao. Profe, Chao. ¿Sí? ¿cómo se llama esto? Que al Amaro ¿Ya? Peralta se le desconectó el internet. Me Ah, dijo ya. Ah, pero estaba presente. que Ok. la José se lo apagó. Ah, ok, ya. El Amaro ya, muy bien, muy bien. El Amaro entonces estaba presente ya, ok, lo voy a anotar. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ya. Chao. Chao, chao.